Vale, pues voy a leeros un cuento de estos de Stephen King que se llama El último peldaño de la escalera. Dice: ayer recibí la carta de Catherine, porque aún no hacía unas semanas que mi padre y yo habíamos regresado de Los Ángeles. Estaba dirigida a Wilmington, Delaware, y me había mudado 2 veces después de vivir allí. Ahora la gente se muda mucho y observé con curiosidad con las direcciones tachadas y los rótulos de cambio de domicilio podrían asumir un aire acusador. Su carta estaba arrugada y manchada con una esquina gastada con el manoseo. Leí su contenido y un momento después me encontré en la sala con el teléfono en la mano a punto de llamar a papá. Dejé el auricular con un sentimiento parecido al horror. Era anciano y había tenido 2 infartos. Estaba justificado que le telefoneara y hablara de la carta de Catalina. Cuando acabamos de volver de Los Ángeles, eso podría haberlo matado, de modo que no lo llamé. Y no tenía quien contárselo. Una carta como esa era demasiado personal, tanto que solo podría haber hablado de ella con mi esposa o con un amigo muy íntimo. En los últimos años no he entablado grandes amistades y mi esposa Helen y yo nos divorciamos en 1971. Ahora solo nos intercambiamos tarjetas de Navidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo marcha el trabajo? Te deseo un feliz año. Había pasado toda la noche en vela con la carta de Katrina. Podría haber escrito lo mismo en una postal. Debajo del querido Larry había una sola frase, pero una frase puede decirlo todo. ¿Puede hacerlo todo? Recordé la imagen de mi padre en el avión y el aspecto aventajado y demacrado de su rostro bajo la implegable luz del sol a 6.000 metros de altura. Mientras volábamos hacia el oeste desde Nueva York. Según el piloto, acabábamos de sobrevolar Oklahoma. Y papá dijo: está mucho más lejos de lo que parece, Larry. Su voz destilaba una pena que se hizo sentir incómoda, porque no lo entendía. Lo entendía mejor después de recibir la carta de Catalina. Nos criamos en un pueblo llamado Hemingford, 120 kilómetros al oeste de Omaha. Allí vivíamos mi padre y mi madre, mi hermana Catalina y yo. Ya eran 2 años mayor que Catalina, quien todos llamaban Kitty. Esta era una niña hermosa y luego se convirtió en una hermosa mujer, incluso cuando tenía 8 años, en la época en que ocurrió el episodio del granero. Ya era evidente que su cabello rubio, como las barbas de maíz, no se oscurecía nunca, y que sus ojos siempre convertirían con un azul escandinavo. Bastaba que un hombre mirara esos ojos para que quedara cautivado. No podría decir que la muestra fue una influencia campesina. Mi padre tenía 120 hectáreas de prado llana fértil donde cultivábamos maíz y criaba ganado. Todo la llamaba sencillamente a la hacienda. En aquellos tiempos todos los caminos eran de tierra exceptuando la carretera comarcal 80 y la carretera 96 de Nebraska, y un paseo a la ciudad era algo que esperabas durante 3 días. Actualmente soy, según dicen, uno de los mejores abogados independientes de los Estados Unidos, especializado en comparaciones y debo confesar, para ser sincero, que estoy de acuerdo con quienes
sustentan esa opinión. Es una oportunidad. El presidente de una gran compañía me presentó al consejo de administración con su pistolero a sueldo. Uso de los mejores trajes y mis zapatos están confeccionados con el mejor cuero. Tengo 3 asistentes que trabajan durante toda la jornada para que podrían contratar otros 12 si los necesitara. Pero en aquellos tiempos iba a pie por el camino de tierra, hasta una escuela de una sola aula con libros ceñidos. Por un cinturón sobre un hombro y Caterina me acompañaba. A veces en primavera íbamos descalzos y esa era la época que no te atendía una cafetería ni podías comprar en un mercado si no usabas zapatos. Después murió mi madre cuando Caterina y yo asistíamos en la escuela secundaria de Columbia City. Y 2 años más tarde mi padre perdió la hacienda y se dedicó a la venta de tractores. Eso fue el fin de la familia. Aunque entonces no pareció tan malo. Mi padre prosperó en su trabajo, se compró una agencia de ventas y hace aproximadamente 9 años lo eligieron para un cargo director. Yo gané una beca en la Universidad de Nebraska jugando fútbol y aprendí algo más que sacar el balón de un cerrojo sucio. Y Caterina, pero es de ella quien quiero hablar. El episodio del granero se produjo un sábado de comienzos de noviembre. En verdad no recuerdo bien el año, pero Eisenhower todavía era presidente. Mamá estaba en la feria de beneficencia Columbia City y papá había ido a casa de nuestros vecinos más próximos, a 10 kilómetros de distancia, para ayudarlo a reparar un rastrillo de enero. Teóricamente debería haber habido el peón en Hacienda, pero ese día no ocurrió a trabajar mi padre, lo despidió antes de que transcurriera un mes. Papá me dejó una lista de faenas que debía realizar y también había algunas para Kitty, y nos ordenó que nos fuéramos a jugar hasta que estuviera todo terminado. Pero eso no nos ocupó mucho tiempo. Estábamos en noviembre y a esta altura del año ya no había grandes apremios. Nuevamente habíamos salido a flote. No sería siempre así. Recuerdo perfectamente que el día del cielo estaba encapotado. Y bien no hacía frío, se sentía que quería hacer frío, que quería quejarse de rodeos y amanecer con la escarcha de helada, la nieve y la cellizca. Los campos estaban desnudos, los animales se mostraban lerdos y pesados, pero la casa parecía soplar raras corrientes de aire que antes nunca habíamos sentido. En un día como ese, el lugar ideal era el granero, caluroso, poblado por un agradable aroma combinado de heno, pelo y estiércol, y por los misteriosos chofloques y arrullos de las golondrinas congregadas en el tercer se echaba la cabeza hacia atrás. Veías la blanca luz de noviembre que se filtraba por las grietas del techo y trataba de delatar tu nombre. Ese era un juego que en realidad solo parecía atractivo en días encapotados. Había unas encapotados de otoño. Había una escalera clavada en un travesaño de la parte más alta del tercer enero, una escalera que bajaba directamente al piso del granero. No habíamos prohibido trepar por ella porque estaba vieja
y desvencijada. Papá le había prometido 100 veces a mamá que la quitaría y la reemplazaría por otra más sólida. Pero cuando tenía tiempo para hacerlo siempre había algo que lo distraía. Por ejemplo, debía ayudar a reparar el rastrillo de un vecino y el peón no servía para nada. Si subías por la influyente escalera, había exactamente 43 peldaños que Kitty y yo habíamos contado hasta adaptarnos. Terminábamos en la viga situada en más alto de 20 metros del piso, sembrando de paja, y después se deslizaba unos 4 metros por la viga. Con unas rodillas trémulas, las articulaciones de los tobillos que crujían y la boca seca impregnada de sabor a mecha quemada que daba suspendido sobre almiar. Y entonces podía saltar de la viga y caer a 20 metros en línea recta en una horrible y hilarante zambullida mortal, hasta hundirte en el inmenso y mullido lecho exuberante. El heno tenía olor a dulzor y al final descansaba en medio del aroma de verano renacido. Después de haber dejado el estómago atrás y en medio del aire, y te sentías bien como debió de sentirse Lázaro. Habías saltado y habías sobrevivido para contarlo. Claro que era deporte prohibido. Si no hubiera sorprendido, mi madre habría puesto el grito en el cielo y mi padre no habría azotado a pensar de que ya no éramos críos. Debido al estado de la escalera y también porque si por casualidad perdías el equilibrio y caías de la viga antes de haber llegado al balcón, colchón de heno, era seguro que te desclavarías entre las duras tablas del piso. Pero la tentación era demasiado grande. Cuando no está el gato, bien ya conocías el refrán. El día empezó con todos los otros en una deli. Deliciosa sensación de miedo mezclado con el deseo anhelado. Estábamos de pie en la escalera mirándonos del uno al otro. Kitty estaba congestionada con los ojos más oscuros y centelleantes que de costumbre. Te desafío, dije. El desafiante sube primero, respondió Kitty. La chica sube antes que los chicos. Contraataqué enseguida. Sí. Ay, no, sí es peligroso, respondió ella bajando irrecargadamente los ojos como si fuera público y notario. Ella era la segunda mahota de la Nigleford. Ese era su comportamiento habitual. Subía, pero no antes que yo. Está bien, asiento. Ya subo. Ese año yo no tenía 10 años. Ese año yo tenía 10 años y era flaco como una estaca. Pesaba aproximadamente 45 kilos. Kitty tenía 8 y pesaba 10 kilos menos. Pensábamos que si la escalera siempre nos había aguantado, seguiría aguantándonos indefinidamente. Idea esta que pone constantemente en agujeros a hombres y naciones. Al día sentí que la escalera cimbreaba un poco en la atmósfera polvorienta del granero a medida que subía cada vez a mayor altura. Como siempre, aproximadamente a mitad del trayecto, imaginé lo que me sucedería y de pronto la escalera cedía y se desmoronaba, pero seguía subiendo hasta que pude sujetarme a la viga, izarme y mirar hacia abajo. El rostro de Kitty, vuelto hacia arriba para mirarme, era un pequeño óvalo blanco, con una camisa de cuadros desteñida y sus vaqueros azules parecía una muñeca. Sobre mi cabeza, en la polvoriente recovecos de alero, las golondrinas arrullaban dulcemente.
de nuevo ajustándome al ritual. ¿Qué tal ahí abajo?, grité, y mi voz flotó hacia ella, montada sobre montas de paja. ¿Qué tal ahí arriba? Me puse en pie, oscilé un poco hacia atrás y adelante, como siempre parecieron soplar súbitamente extrañas corrientes de aire que no había existido abajo. Oí los latidos de mi propio corazón mientras empezaba a avanzar con los brazos estirados para conservar el equilibrio. Una vez una golondrina había revoloteado cerca de mi cabeza. De ese momento de la aventura, y al respingar había estado a punto de caerme. Vivía con temor de lo que ese trance pudiera repetirse. Pero no esta vez, por fin estaba sobre el seguro colchón de heno. Ahora mira hacia abajo, era más sensual que terrorífico. Hubo un momento de expectación. Después salté al vacío, apartándome aparatosamente. La nariz con la que hacía siempre el súbito tirón de gravedad me arrastró brutalmente a plomo y me hizo sentir deseo de gritar. Oh, lo siento, me he equivocado, dejadme subir de nuevo. Entonces tomé contacto con el heno. Me incrusté en él como un proyectil y su olor dulzón y polvoriento me rodeó, mientras seguía hundiéndome como en una agua espesa, hasta quedar lentamente sepultado en la paja. Como siempre, sentí que un estornudo cobraba forma en su nariz, y oí uno o dos ratones del campo huían asustados en busca de un sector más apreciable de animal, y sentí curiosamente que me había renacido. Recuerdo que en una oportunidad Kitty me había dicho que después de zambullirme en el heno se sentía fresca y flameante, como un bebé. En ese momento no le hice caso, porque entendía a medias lo que quería decir, a medias no lo entendía, pero desde que recibí su carta yo también pienso en eso. Bajé de la pila de heno, casi nadando en ella, hasta que mis pies tocaron el piso del granero. Tenía heno debajo de los pantalones y entre la espalda de su camisa. La espalda y la camisa. Se me había metido en la zapatilla y me asomaba por los codos. Sin mentes de heno en el pelo, claro que sí. En el momento Kitty ya había llegado a la mitad de la escalera. Sus trenzas doradas bailoteaban sobre sus omóplatos y seguían trepando por un haz polvoriento de luz. En otras ocasiones esa luz podría haber sido tan brillante como un cabello, pero en ese día sus trenzas no tenían competencia. Era el elemento de mayor colorido que había allí arriba. Pensé bien, lo recuerdo, pero no me gustaba la forma que se me combaba la escalera. Parecía más destartalada que nunca. Entonces llegó la viga muy arriba, y ahora yo era el pequeño. Mi cara era minúsculo, óvalo blanco vuelto hacia ella, y cuando su voz bajó flotando junto a la brisa de paja que había movilizado mi salto. ¿Qué tal ahí abajo? ¿Qué tal ahí arriba? Avanzó por la viga y mi corazón se distendió un poco en el pecho cuando calculé que estaba a salvo sobre el heno. Siempre ocurría lo mismo, aunque ella siempre habría sido más glacial que yo y más atlética. Si no os parece demasiado raro que diga esto acerca de mi hermana menor. Se empinó sobre las punteras de sus viejas zapatillas con las manos extraviadas al frente, y después dio el salto del ángel. Hablad de lo inolvidable, de lo indescriptible. Bien, no puedo describirlo en parte, pero no la presión suficiente para hacernos entender que hay un punto. Fue bello, perfecto, un poco de trances de mi vida.
Me parece absolutamente reales y auténticos. No, os lo puedo explicar con tanta fidelidad. Ni las plumas, ni más lenguas. Ni las plumas, ni mi lengua tenía la maestría que hacía falta para ello. Por un instante fugaz pareció flotar el aire como si la sostuviera una de esas 13 en él transformada en una golondrina rutilante, en el plumaje dorado como Nebraska. No ha vuelto a ver otro. Era Kitty, mi hermana, con los brazos doblados hacia atrás y la espalda arqueada, y cuanto lamé durante una fracción de segundo, y después cayó y se hundió en el heno y se perdió de vista. El boquete que se había abierto brotó una explosión de paja y risas. Olvidé cuán débil me había parecido la escalera con ella encima, y cuando salió de la mira yo ya estaba nuevamente en la mitad del trayecto. Yo también intenté ejecutar el salto del ángel, pero el miedo me atensó, como siempre, y mi ángel se transformó en una bala de cañón. Creo que nunca terminé de convencerme como Kitty de que él no estaba allí. ¿Cuánto duró el fuego? ¿Quién sabe? Pero después de 10 o 12 saltos levanté la vista y vi que la luz había cambiado. Mamá y papá tardarían en volver y nosotros estábamos cubiertos de paja, lo cual era una prueba tan contundente como una confesión firmada. Accedimos a pegar un salto más y más cada uno. Yo subí antes que ella y sentí que la escalera se movía bajo mis pies y oí muy débilmente el chirrido de los clavos que se aflojaban en la madera, y por primera vez me sentí activamente asustado. Creía que hubiera estado más cerca del pie de la escalera que había bajado y allí había terminado todo, pero la viga estaba más próxima y parecía más segura. Cuando me faltaban 3 peldaños para llegar arriba, aumentó el chirrido de los clavos tinteantes y el terror me congeló súbitamente con la certeza de que me había extendido, hasta que mis manos cogieron la viga, astilla y aligeraron la escalera de mi peso. Un sudor frío desagradable pegoteaba las briznas de paja a mi frente. El juego ya había perdido su atractivo. Enderecé la prisa hacia la línea y me dejé caer. Ni siquiera saboreé la parte placentera del salto. Mientras descendía me imaginé lo que habría sentido si hubiera sido el piso sólido del granero el que venía al encuentro en lugar de la blanda turgencia del heno. Cuando asomé al centro del granero vi que Kitty trepaba apresuradamente por la escalera. Baja, grité, no es segura. Me sostendrá, respondió ella con un tono confiado. Soy más ligera que tú, Kitty. Pero no puedo terminar la frase porque fue entonces cuando sucedió la escalera. El patio con un chasquido de madera podrido, astillada, y grité que Kitty y yo estábamos más o menos donde se hallaba, y cuando me convencí de que había puesto exageradamente a prueba mi suerte, el peldaño sobre ella se apoyaba se desprendió, y después de los largueros se separaron. Por un momento la escalera, que estaba asfaltada, que había zafado totalmente, parecía de pies a Kitty. Un insecto portentoso, un mantis religioso que acababa de tomar la decisión de alejarse. A continuación la escalera se desplomó, estrellándose contra el piso del granero como un estripido seco que levantó una nube de polvo e hizo mugrir inquietantes las vacas del establo vecino. Una de ellas pateó la puerta de su pesebre. Kitty lanzó un alarido agudo, penetrante. Larry, ayúdame.
Larry, Larry, ayúdame. Sabía que había que hacerlo, comprendí enseguida, tenía miedo espantoso para conservar el uso de mis facultades. Estaba a más de 20 metros de altura. Sus piernas, enfundadas en los banqueros, se agitaban frenéticamente en el vacío y las golondrinas arrullaban sobre su cabeza. Si yo estaba asustado y confieso que todavía no soy capaz de presenciar un espectáculo de acrobacias en el círculo, ni siquiera en la televisión. Me revuelve el estómago, pero sabía lo que había que hacer. Kitty, le grité, quédate quieta, quieta. Me obedeció al instante, dejó de agitar las piernas y quedó colgado verticalmente, como las manecitas cerradas sobre el último peldaño del extraño astillado de la escalera, como un acróbata cuyo trapecio se hubiera inmovilizado. Sinceramente no recuerdo lo que ocurrió después, exceptuando que el heno se metió en la nariz y empecé a estornudar y no pude contenerme. Corría de un lado a otro levantando la pila de heno allí donde había estado la base de la escalera. Era una pila muy pequeña. Al mirarla y luego a ella que colgaba tan arriba, cualquiera habría pensado en una de esas caricaturas que muestran un tipo de saltado desde 100 metros desde un vaso de agua. Iba y venía. Larry no podía resistir más tiempo. El timbre de su voz era altiplado y desesperado. Tienes que resistir, Kitty, tienes que resistir. Iba y venía, el heno me caía dentro de la camisa. Iba y venía, ahora la pila de heno me llegaba a la barbilla. Pero el alimar en que nos zambullimos tenía 8 metros de profundidad. Pensé que si solo se fracturaba la pierna debería darse por satisfecha. Y sabía que si caía fuera del heno se mataría. Iba y venía. Larry, el peldaño se está zafando. Oí el chirrido sistemático y crepitante del peldaño, que cedía por un efecto de su peso. Volví a agitar las piernas despavorida, pero si seguía moviéndolas así, la herrería inevitablemente el heno. ¡Uah! No, vociferé, no hagas eso, suéltate, Kitty, porque ya no tendría tiempo para juntar más heno, no tenía tiempo para nada que no fuera alimentar un ciego optimismo. Se soltó y se dejó caer apenas en el orden. Bajó recta, como un cuchillo. Me pareció que su caída duraba una eternidad, con una trenza de oro fuertemente estiradas hacia arriba, con los ojos cerrados, con el rostro pálido como la porcelana. No gritó, tenía las manos entrelazadas delante de los labios como si rezara, y cayó justamente en el centro de la pila de heno. Se hundió en ella hasta perderse de vista. La paja salió despedida en todas direcciones como si estuviera estallada una granja al oído, ruido que produjo un cuerpo al chocar contra las tablas. El ruido fuerte y sordido hizo que se reconociera un escalofrío mortal. Había sido demasiado fuerte, pero tenía que ver lo que había ocurrido. Llorando me abalancé sobre el pilar del heno y empecé a apartarlo, arrojando grandes manojos a mi espalda. Salió a la luz la pierna enfumada de su vaquero, después una camisa de cuadros, y después el rostro de Kitty. Estaba mortalmente pálida y tenía los ojos cerrados. Al mirarla me di cuenta de que estaba muerta. El mundo se puso gris como un gris de noviembre. El único toque de calor que había en él eran de sus trenzas de oro rutilante, y después el azul profundo que sus iris cuando abrió los ojos. Kitty, mi voz sonaba ronca, gangosa, incrédula. Mi garganta estaba tapiada
Hay tapizada de polvillos de heno. Kitty. Larry, preguntó ella atónita. Estoy viva. La levanté el heno y le estrujé y ella me echó los brazos al cuello y me devolvió el abrazo. Estás viva, dije, estás viva, estás viva. Se había fracturado el tobillo izquierdo y eso fue todo. Cuando el doctor Pederson, el clínico general de Columbia City, entró en el granero con mi padre y conmigo, miró durante un largo rato las sombras del techo. El último peldaño de la escalera aún colgaba allí cegado de un clavo. Como dijo, miró durante un largo rato. Un milagro, le dijo a mi padre, y después pateó desdeñosamente el heno que yo había apilado. Se encaminó hacia su soto polvoriento y se fue. Mi padre me colocó la mano sobre el hombro. Iremos a la leñera, Larry, manifestó con voz muy serena. Supongo que sabes qué es lo que pasará allí. Oh, sí, señor, susurré. Quiero que cada vez que susurre Larry, lo agradezca Dios que tu hermana siga viva. Sí, señor. Después nos fuimos. Me susurró muchas veces, tantas veces que durante una semana comí en pie y durante 2 semanas seguía con un cojín en mi silla. Y cada vez que pegaba con una gran mano roja y callosa, yo le daba gracias a Dios. Con voz potente, muy potente. Cuando recibí los 2 o 3 últimos golpes, no tenía duda de que él me oía. Me dejaron entrar en verla un poco antes de la hora de acostarme. Recuerdo que había torado del otro lado de la ventana. Su pie vendado descansaba sobre una tabla. Me miró durante tanto tiempo y con tanta ternura que me sentía incómodo. Por fin dijo: ¿Heno pusiste heno? Claro que sí, exclamé. ¿Qué otra cosa podía hacerse? Cuando se rompía la escalera no me quedó ningún medio para llegar arriba. ¿No sabías lo que hacías?, murmuró, pero tenías que saberlo, estaba debajo de ti. Por el amor de Dios, no me atreví a mirar, respondió. Tenía demasiado miedo, no abrí en ningún momento los ojos. No sabía lo que estaba haciendo. Meneó la cabeza, y cuando te dije que la soltaras, lo hiciste sin mirar. Asintió con movimiento de cabeza. Kitty, ¿cómo pudiste hacer eso? Me miró con esos profundos ojos azules. Sabía que debía de haber hecho algo para solucionarlo, dijo. Eres mi hermano mayor. Sabía que te ocuparías de mí. Oh, Kitty, no me imagino que poco faltó. Me habría cubierto el rostro con las manos. Ella se irguió en la cama y las apartó. Me besó en la mejilla. No, murmuró. No sabía que tú estabas ahí, abajo. Caray, qué sueño. Hasta mañana, Larry. El doctor Pederson dice que me pondrán una escayola. Estuvo escayolada durante poco menos de un mes. Y todos sus compañeros de la escuela firmaron en el yeso. Incluso me hizo firmar a mí. Y cuando se lo quitaron ahí, terminó el episodio del granero. Mi padre reemplazó la escalera que llevaba en el tercer nivel por otra nueva y fuerte, pero nunca volví a trepar en la viga para saltar sobre el heno, pero lo que sé, Kitty tampoco lo hizo. Este fue el fin, por lo que no fue quien saber por qué la historia no terminó hasta hace 9 días, cuando Kitty saltó desde el último piso del edificio de una compañía de seguros de Los Ángeles. Tengo los recortes de Los Ángeles Times en mi billetera. Supongo que lo llevará siempre conmigo, no con la alegría con que llevaba la instantánea de las personas que desea recordar o las entradas de una buena espectáculo o parte del programa.
de un partido del campeonato mundial. Llevo el recorte conmigo como llevas algo pesado porque tienes el deber de llevarlo. El titular dice: prostituta de lujo se suicida en el salto del Ángel. Creímos, esto es todo lo que se dejando. Al lado de los hechos sin importancia, ella pensaba estudiar administración de empresas en Ojama, pero el verano, después de terminar el bachillerato, ganó un concurso de belleza y se casó con uno de los jueces. Parece un chiste obsceno, ¿verdad, mi Kitty? Mientras yo estudiaba Derecho, ella se divorció y me escribió una larga carta de 10 o más páginas, en las que me contaba cómo había pasado todo. El repugnante había sido como todo había sido mejor si ella hubiera podido tener un hijo. Me preguntaba si podría ir a verla, pero perder una semana en la Facultad de Derecho es tan grave como perder un año en el curso inferior de Artes Liberales. Estos tipos son gaglos. Si pierdes de vista el conejito mecánico, no lo encuentras nunca más. Se mudó a Los Ángeles y volvió a casarse, y cuando naufragó ese matrimonio, yo había regresado a la Facultad de Derecho. Me escribió otra carta, más breve, más amarga. Me dice que nunca debería atrapar ese tío vivo. Era una rutina inalterable. La única forma de coger la sortija consistía en casarse en el cabellito y romperse el cráneo. Si ese era el preciso de una vuelta gratis, ella no estaba dispuesta a pagarlo. Postdata: ¿puedes venir, Larry? Hace mucho que no te veo. Le escribí diciéndole que me habría encantado ir a visitarla, pero no era posible. Había conseguido trabajo con una firma a las grandes tensiones internas, y yo estaba en la base de la pirámide. Todo el trabajo recía sobre mi espalda y nadie reconocía mis méritos. Si quería subir el escalón siguiente, tendría que lograrlo ese mismo año. Esa fue mi larga carta con la que hablaba exclusivamente de mi carrera. Contesté todas sus cartas, pero nunca llegué a convencerme verdaderamente de que Kitty, quien la escribía, ¿entendéis? Así como antes no había podido convencerme de que Leno estaba realmente allí, hasta que irrumpí mi caída por el vacío y me salvaba de la vida. No podía persuadir de mi hermana, y la mujer vecina lo afirmaba. Kitty rodeaba su nombre con un círculo de pie de cartas. Era en realidad la misma persona. Mi hermana era una muchacha con trenzas cuyos pechos aún no se habían desarrollado. Fue ella la que dejó de escribir. Me enviaba las tarjetas de Navidad, me felicitaba mi cumpleaños y mi esposa le correspondía igualmente. Después nos divorciamos y yo me mudé y me olvidé de todo. La Navidad siguiente y a continuación el día de mi cumpleaños, las tarjetas me llenaron gracias que se habían comunicado mi cambio de domicilio en la oficina de correos. El primer día cambió y yo me decía constantemente: caray, tengo que escribirle a Kitty y comunicarle que me he mudado, pero no lo hice. Sin embargo, como ya he dicho, todo esto son detalles que carecen de importancia. Lo único que interesa es que maduramos y que ella dio el salto del ángel desde el último piso del edificio de una compañía de seguros, y que ella creía que Leno estaría siempre abajo. Kitty era lo que había dicho, sabía que debía estar haciendo algo para solucionarlo. Esas son las cosas que en verdad importan. Y la carta de Kitty. Actualmente todos se mudaron continuamente, y es curioso que esas decisiones tachadas y esos rótulos de cambio de domicilio quedaron a asumir la fórmula de acusaciones. Kitty había estampado al remite en el ángulo superior izquierdo del sobre, y esa dirección correspondía al apartamento donde había estado viviendo hasta que saltó.
Era un hermoso edificio de Van Nuys. Papá y yo fuimos allí a recoger sus cosas. La casera me mostró muy amable. Estimaba a Kitty. El matasellos tenía el hecho de 2 semanas antes de su muerte. La carta debería haberme llegado mucho antes, y no hubiera sido por el cambio de domicilio. Ella debía de haberse cansado de esperar. Querido Larry, únicamente he estado pensando mucho en eso y he resuelto que lo mejor para mí habría sido que el último peldaño se hubiera roto antes de que tú pudieses apilar el heno. Tú, Kitty. Sí, supongo que Kitty debía de cansarse de esperar. Prefiero pensar esto y no que ella llegó a la conclusión de que ya yo lo había olvidado. No me habría gustado que pensara eso, porque tal vez esa sola frase habría sido la única que me habría hecho acudir corriendo a su lado, pero siquiera está en la razón por la que ahora me cuesta dormirme. Cuando cierro los párpados y empiezo a amodorrarme, la veo caer en el tercer lino con los ojos dilatados y muy azul, el cuerpo arqueando, los brazos doblados hacia atrás. Ella era la que siempre sabía que Leno estaría allí. Wow, cómo mola, tío, esta historia.